trámite. Comenzamos, han sido hechas las presentaciones, que vamos a tratar de ser los integrantes de esta mesa un poquito breves para que después podamos dialogar. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes en este congreso tan importante, el Congreso CILES, ponentes de primer nivel. Es un honor para mí, por supuesto, poder compartir esta mesa con los doctores. Y bueno, hablamos hoy de un tema muy importante, un tema esencial en la impartición de justicia, que es la independencia judicial. Hay muchos cuestionamientos sobre el momento histórico que estamos viviendo en México, pero bueno, eso queda más bien para la etapa de sus intervenciones, de sus dudas y el intercambio que podamos hacer. Yo les quiero hablar de la independencia judicial desde el punto de vista del entendimiento de este concepto como un derecho humano. Así de importante es la independencia judicial en la impartición de justicia. Gramaticalmente, la palabra independencia significa cualidad o condición de independientes. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario de otro. Y por su parte, independiente puede entenderse que no tiene dependencia, que no depende de otro y que es autónomo. Por eso decimos que la independencia judicial va ligada a la autonomía del poder judicial. Este es el concepto que nos da la Real Academia de la Lengua Española y doctrinariamente también se han dado muchas definiciones, pero algunas de las más importantes me parece que es la del doctor Rafael de Pina y Rafael de Pina. Ellos definen a la independencia judicial como la potestad conferida a los jueces, en virtud de la cual se encuentran en posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia. Dos elementos por demás importantes en este concepto. De acuerdo con la ciencia, ¿a qué se refiere? Pues obviamente a las leyes, a la Constitución, a los tratados internacionales. Hoy sabemos que en México el sistema de justicia, de impartición de justicia, está ligado a lo que establece no solamente la Constitución y las leyes que de ella emanan, sino también de los tratados internacionales. Entonces, cuando tú eres una persona juzgadora, ¿a qué es lo que debes atender? Pues obviamente a la Constitución, a los tratados internacionales y todas las leyes que de ella emanan. Y en cuanto a tu conciencia, este concepto también es de lo más importante porque de ahí va ligado el tema de lo que conocemos como la independencia subjetiva y que también está relacionada con esa independencia objetiva. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a esa reflexión que hacemos como personas juzgadoras una vez que hemos analizado, estudiado el asunto y llega el momento de la reflexión. Particularmente en mi experiencia, yo tengo 25 años en el Poder Judicial de la Federación, empecé 2 años antes en el Poder Judicial local y desde que era estudiante, porque este largo camino inició cuando era estudiante, precisamente empecé haciendo las labores que, que se hacen en el primer escaño de la carrera judicial, que es coser, foliar y sellar expedientes. Pero también a la par empecé, gracias a un maestro que era magistrado en el Tribunal de Justicia de Guanajuato, de donde soy originaria, empecé a proyectar, empecé a hacer esos proyectos de sentencia que hoy tengo el honor de no proyectar, sino de analizar y de revisar. Y toda esta reflexión se las comento porque desde el día 1 que tomé un expediente en mis manos, he realizado este ejercicio que realizo hasta el día de hoy, que es estudio todas y cada una de las constancias que forman ese expediente. Y a la par, en mi mente voy haciendo una estructura con base en el bagaje jurídico con el que cuento, sabiendo entonces dónde encaja cada pieza de lo que estoy leyendo en ese expediente. Eso al final me lleva, si a pesar de este ejercicio todavía tengo alguna duda, tengo que acudir
a lo que ha establecido la Corte Mexicana y obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los criterios que conocemos como jurisprudencia. Todo esto se llama conciencia y es cuando nosotros tomamos una decisión. En relación, volviendo entonces al tema de los conceptos doctrinarios, Juan Luis Requejo Pajés considera que la independencia judicial es la institución en cuya virtud se delimita el sector del ordenamiento jurídico que encierra los elementos relevantes para que el juez, al ejercer su jurisdicción, se desconecte de lo que no integra el núcleo argumentativo y de actuación en que debe permanecer para aplicar el derecho. Literalmente tenemos que desconectarnos de todo lo ajeno que hay al asunto en concreto que estamos analizando, obviamente, insisto, tomando en cuenta la ley y la jurisprudencia. Nuestra Constitución determina específicamente que el proceder de las personas juzgadoras debe estar ceñido a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, a fin de satisfacer las expectativas que se tienen para la impartición de justicia. Este imperativo constitucional, junto con la necesidad de satisfacer lineamientos conceptuales idóneos para el juzgador, llevan a la aplicación del derecho. Así, incluso hace algunos años se creó un código de ética del Poder Judicial de la Federación. Y en su capítulo 1 dice que la independencia judicial es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social, y que consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. Esto, como les decía, implica un ejercicio muy importante de desconexión para que dentro de tu propio intelecto como persona juzgadora te limites a ver qué es lo que existe en ese expediente a la luz de la ley y de la jurisprudencia. Implica entonces rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o en la resolución del asunto. Ojo, esto va muy relacionado con el tema del derecho de audiencia de las personas. Una cosa es que no aceptes una recomendación de cómo se debe resolver un asunto, y otra, que respetes el derecho de las personas, el derecho humano de audiencia de las personas. Se ha cuestionado mucho cómo debe hacerse este ejercicio o si no se debe de hacer. Hay quienes dicen que son muy tajantes en ese sentido, en cuanto a que no debes escuchar a una parte si no escuchas a la otra. En cuanto a que, o definitivamente debes abstenerte de escuchar a alguna de las partes para que eso no genere algún conflicto en tu interior y que pueda resolver un asunto favoreciendo a la persona a la que se escucha. A mí me parece que desde el punto de vista puramente conceptual del derecho humano a la audiencia, como personas juzgadoras tenemos que escuchar a todas las partes. Hoy estamos viviendo una reforma en México que me parece también que tenemos que, quienes pertenecemos a este poder, tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos una gran responsabilidad. Se maneja mucho cuestionamiento sobre si la reforma judicial es suficiente o no para combatir todas las deficiencias en el sistema de impartición de justicia, y podemos hablar de muchísimas. En este momento me quiero referir solamente a ese tema, y desde mi concepción me parece que tenemos mucho que hacer para darle vida a este derecho humano. Y no solamente no debemos escuchar a una de las partes, sino a ambas partes. Y para eso tenemos que subirnos, lo he dicho en otros espacios, a la utilización de la inteligencia artificial. Hoy podemos escucharnos a distancia gracias a estos sistemas, y creo que abrir la puerta a la ciudadanía, a los gobernados, a quienes vienen con nosotros
a solicitar la impartición de justicia, puede ser un ejercicio que nos puede dar muchos frutos. Y eso no significa que estemos aceptando la recomendación de cómo se va a resolver un asunto, pero sí importa porque escuchar a las partes siempre nos deja, o al menos en mi experiencia, me deja un sentido distinto, un instinto distinto a lo que tienes simplemente en un papel. Nosotros acá incidimos en la vida de las personas y con esa responsabilidad me parece que tenemos que verla todos y todos. Implica también preservar el recto ejercicio de la función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia, evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia y abstenerse de recomendar, insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto. Si nosotros no podemos ni debemos aceptar la recomendación de personas o de cuestiones o de cualquier situación ajena a este tema, como personas juzgadoras, pues estamos doblemente obligadas a no realizar alguno de estos actos que puede incidir en la resolución en algún otro sentido de algún asunto. Y les decía que el derecho a la justicia en México está previsto en el artículo 17 de la Constitución y tiene como objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la impartición de justicia a favor de los justiciables. Al final del día, impartir justicia es un servicio que el Estado presta a las personas cuando sus conflictos no pueden ser resueltos en el ámbito privado. Hoy estamos apostando también por una justicia en la que las partes puedan llegar a acuerdos antes de llegar a un conflicto judicial. Lo tenemos y lo estamos viviendo en la materia laboral, donde es necesario hoy por hoy, como un requisito incluso de procedibilidad del juicio, acudir a los sistemas de mediación y o conciliación de las partes. Pero bueno, esto está relacionado con la selección, ascensión y promociones, estabilidad de las personas juzgadoras conforme al modelo anterior de selección de las mismas. Estas prerrogativas y seguridades, se decía, pues tendían precisamente a lograr que se imparta o que este servicio de impartición de justicia sea lo más puro, lo más eficaz y lo más imparcial. De las consideraciones gramaticales, doctrinales y jurisprudenciales que se han expuesto, yo les diría entonces que el concepto de independencia judicial puede ser entendido como una garantía instaurada para asegurar la probidad de las actuaciones judiciales mediante el sometimiento a los impartidores de justicia a la Constitución y a las leyes de sus estados, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico. Y les decía que la importancia de esta independencia judicial ha trascendido muchísimas fronteras y se ubica como un principio clave en la protección internacional de los derechos del hombre. En el artículo 10 e implícitamente en los artículos 7, 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se le reconoce en los siguientes términos. Dice el artículo 7 que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 8 señala que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. El 10, que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación. Y el 11, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Así entonces, como podemos ver, el tema de la independencia judicial no es un tema nuevo, no es un tema que esté de moda, hoy estamos hablando de él.
precisamente porque estamos viviendo un momento histórico en México, pero es un tema que existe desde los orígenes, yo me atrevería a decir, de la impartición de justicia no solo en México y en el mundo, y que se debe entender precisamente como un derecho humano para que las personas reciban una resolución justa, apegada a la ley y protectora de los derechos humanos. Y pues por el momento hasta aquí dejaré mi intervención y muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Muy bien, entonces escuchemos ahora al doctor Rafael Estrada, que además, como todos saben muy bien, es, no sé si dice decano, director de la Escuela de Derecho dentro de esta Universidad Pontificia que tan generosa y amablemente nos recibe. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Para mí es un gran honor estar en una mesa con personas que, como aquí, admiro tanto, con Marisol Castañeda, con Adrián Rentería. No merezco estar en ella más que si es que acaso he servido de algo para que ustedes estuvieran más cómodas y más cómodos en este congreso que ha sido para mí tan interesante. Para una persona que se dedica o pretende dedicarse a la historia del derecho, es siempre muy impactante ver cómo hay visiones que parten de experiencias completamente distintas de lo que es el derecho, de lo que pretende ser una visión empírica del desarrollo de lo jurídico y tomar en consideración posturas como las que hemos estado viendo en estos días. Me temo, sin embargo, que tengo alguna cuestión que platicaba yo ayer con Andrés Robles, tengo alguna cuestión que, no sé si decir objetar, es casi blasfemo, y en una casa como esta la blasfemia está prohibida por otras razones. Pero sí alguna cuestión que poner en entredicho respecto de esta visión tan proclive a limitar las posibilidades interpretativas de los jueces y a considerar que es en la ley donde la voluntad general se expresa de mejor forma. Perdónenme si digo para la filosofía y para la teoría del derecho una serie de sandeces, pero bueno, pues desde una posición que ha analizado con claridad, creo yo, lo que ha venido haciendo nuestro legislador, sobre todo en las últimas legislaturas, creo que tendría algunas cuestiones que por lo menos matizar. Y en relación con la reforma judicial mexicana, pues qué duda acá. Tenemos poquito tiempo, yo había... No, creo que no. Permítame. Yo había preparado una serie de láminas que serían demasiado largas en relación con la situación político-constitucional del país en 2024-2025, pero sí me gustaría, sobre todo a las personas que no han vivido directamente esta reforma, primero a la Constitución y después a la legislación ordinaria, hacer algunas precisiones. Y la primera de ellas, está aquí el diputado Rubén Moreira, mi querido y admirado amigo, y no me va a dejar mentir, aunque me deje a mí las imprudencias. Lo primero que tenía yo que decir es que cuando hablamos del legislador mexicano que hizo la reforma constitucional, pues hay que matizar mucho la legitimidad democrática de ese legislador. Alguna vez en esos días tan aciagos de la sobrerepresentación, que además fue avalada de manera descarada por el Instituto Nacional Electoral y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo comentábamos con el doctor Rentería, ¿no? Hubo ese aval que les pongo yo ahí, para mí doloso, injustificado jurídicamente, incluso si no se tiene en consideración que la interpretación del derecho a la interpretación amplia del derecho electoral es posible, aún desde la interpretación más pudibundamente letrística. Fue una pésima determinación, números más, números menos, implicó que en la Cámara de Diputados, México tiene un sistema bicameral, en la Cámara de
diputados el oficialismo obtuviera a través de un trueque, un disfraz de curules. También tenemos un sistema bastante disfuncional de representación híbrida en el Congreso. Allá en la prehistoria de la transición a la democracia vino nada más y nada menos que Giovanni Sartori y nos dijo, bueno, ustedes están más locos que los italianos, ¿no? Es decir, tienen un sistema híbrido que tiene los defectos de la representación mayoritaria en la Cámara y los defectos de la representación proporcional. No tiene ninguno de los beneficios. Lo que haces es que si obtienes muchos curules de representación mayoritaria, se te descuentan los de representación proporcional de tal forma que haya pues una más o menos paritaria representación de lo que la única voluntad popular señaló en las urnas. Bueno, pues los partidos políticos, sobre todo los del último oficialismo, ya se había hecho antes. Lo que hoy es la oposición denuncia mucho, pero también con lujo de cinismo habían hecho este tipo de trueques de curules, tanto de la mayoría hacia la representación proporcional y viceversa, con tal de obtener más diputados por ambas vías, pero se había hecho con algo de discreción, si me lo permiten, con algo de pudor. Ahora, la verdad es que no hubo nada de discreción ni nada de pudor, e insisto, se contó con la complicidad de los altos jueces de la República. Número más, números menos, les diría yo que el oficialismo, es decir, el partido en el poder más sus dos aliados, obtuvieron 54% de la votación total. Una votación por lo demás escasa, pero ese es otro asunto a discutir sobre el abstencionismo. Y de ese 54% les correspondió casi el 74% de los espacios en la Cámara de Diputados por ambos principios. ¿Por qué? Porque entonces decían, oye, una cosa que en una expresión muy mexicana yo le llamé el tinglado del siglado. Hay una cosa absurda del derecho electoral mexicano que se llama el siglado. Tú eres candidato por el Movimiento de Renovación Nacional, pero si no conviene que tú ganes en ese distrito porque implicaría que te deduzcan curules por representación proporcional, entonces te disfrazas de diputado por mayoría, de candidatos por mayoría, para otra fuerza política aliada, el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista de México, ¿no? Y una vez que ganas, ya tienes tu curul de mayoría, supuestamente por el Partido del Trabajo, e inmediatamente, como en novela de Kafka, te metamorfoseas en, de nueva cuenta, lo que realmente eres, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional. Así es que pasas al grupo mayoritario. ¿Cómo qué? Como diputado de mayoría por otro partido. Se daban los absurdos de que en ciertos distritos este Partido del Trabajo, este Partido Verde, obtenían el cuarto o el quinto lugar de la votación, pero accedían por los votos de la coalición que le daba el partido mayoritario del oficialismo, Movimiento de Regeneración Nacional, a su curul de mayoría. Le asignabas la curul de representación proporcional a Morena y entonces terminabas teniendo tanto diputados que no te correspondían por un principio como diputados que no te correspondían por otro. Bueno, pues esa mayoría, a mi manera de ver, absolutamente artificiosa y que es ridículo que jueces constitucionales como los de la Sala Superior del Tribunal Electoral hayan avalado, esa mayoría fue la que aprobó la reforma constitucional en materia judicial. Entonces yo entiendo muy bien que no les podamos dar interpretaciones demasiado extensivas, pero también rogaría a este foro de alto nivel que tome en consideración que las leyes derivadas de esa sobrerepresentación, insisto, fraudulenta, contraria al principio de autenticidad y de equidad en la contienda electoral, pues no son leyes que tengan una plena legitimación. Y como decía nuestro premio Nobel de literatura, ya sé que van a decir, bueno, este está como el presidente Fox, que cree que Vargas Llosa es mexicano. No, digo nuestro desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? Es nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Para que las leyes sean respetadas, primero tienen que ser respetables. Y evidentemente, por su origen, me parece que la reforma judicial no lo es. En fin, lo mismo pasó en el caso de la Ciudad de México, pero no tengo
tiempo de explicarlos. Todavía si cabe fue un poco más cínico, porque ahí, en plena sesión del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los diputados de una fuerza dijeron, oye, yo era del Partido del Trabajo, pero ya no soy, asígnale los diputados de representación proporcional y ya volví a ser lo que era, ¿no? De ser miembro del Movimiento de Regeneración Nacional. Insisto, un 20% más de diputados. Lo que pasó en el Senado de la República para la aprobación de la reforma judicial, mejor ni se los cuento porque me pongo a llorar y no se trata aquí de hacer espectáculos, ¿no? Pero fue también grotesco. ¿En qué consiste la reforma y, entre comillas, judicial? Porque en realidad es una reforma de toma de un poder por otro, o de dos poderes por el otro poder, y de subversión y aniquilación de la división encanyelada de poderes, para decirlo con toda claridad. Bueno, primero que nada, sin precedente alguno en nuestra historia, por más que hayamos tenido elecciones conforme a la gran Constitución Liberal de 1857, elecciones de altos jueces de la República, ahora vamos a observar una politización de la labor judiciaria como nunca en nuestra historia. Vean ahí cómo les pongo que no funcionó en 1857. Básicamente lo que ocurría con la Constitución del 57 es que se decía que la ciudadanía, por cierto, puro macho barbado, católico y rico, elegía a sus jueces, ¿no? Se supone. En realidad fue el dictador Porfirio Díaz el que designó a los candidatos en todas las elecciones que se realizaron, paisano aquí de ilustres oaxaqueños presentes. Don Porfirio se dedicó durante 30 años a decir, tú eres el candidato y nadie más, y todo el mundo a votar por este candidato. Así se llenó la Suprema Corte de Justicia, así se llenaron las magistraturas del circuito, así se llenaron con la Constitución del 57 los juzgados de distrito. No había un pelo de la cabeza de un mexicano, de una mexicana, que se moviera sin la autorización del anciano dictador. Lo mismo ocurría para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República, para las gubernaturas. Todo lo controlaba porque el elector pues no iba a las elecciones, como muy probablemente ocurra ahora. ¿A quién le interesaba, si no llevaba un caso judiciario, ir a votar? Pues exactamente al mismo mexicano que ahora, el 1 de julio, tampoco va a tener ningún interés. Y de mí se acuerdan, ojalá que Cassandra se equivoque, pero de mí se acuerdan que el abstencionismo va a ser enorme en estas elecciones, ¿no? Lo que se logró fue un control previa purga de la función judicial a través de esta engañifa de la votación popular. También para decirlo con toda claridad, las personas que resultaban incómodas por su función, aquí hay varias, muy loables, por su función decidida, denodadamente representativa de lo que es una auténtica justicia constitucional, fueron eliminadas de las listas mediante un procedimiento de migrante del Zócalo, salieron de las listas de candidatos. Entonces, a quienes tenemos ahí, mayoritariamente, no absolutamente, hay gente muy respetable de las listas, también están aquí presentes, incluso en esta mesa, algunas y algunos de ellos, pero mayoritariamente lo que tendremos es gente que se ha comprometido, vayan ustedes a saber con quién, a resolver los asuntos en determinado sentido. Bueno, y otra de las reformas que se estableció, todo esto es sobre todo para explicarles bien por qué nos quejamos tanto. No solo es, que ya es suficientemente grave, el déficit democrático de la aprobación de esta reforma, no solo se trata tampoco del déficit tremendo que tendrá una elección popular como la que está planteada, además con los altos niveles de abstencionismo y sin los candados suficientes para que no sea fraudulenta, sino también es el hecho de que la independencia judicial, a la que se refería estupendamente bien la magistrada Castañeda, va a ser altamente cuestionada mediante dos organismos. De uno de ellos se ha hablado bastante, el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que además va a tener sus correspondientes tribunales disciplinarios en los tribunales locales. México es una federación, entonces también en cada uno de los estados de la Unión van a tener estos órganos de prefectura de disciplina, como si estuviéramos en el bachillerato, ¿verdad? Y
qué va a hacer el Tribunal de Disciplina? Pues lo que va a hacer el Tribunal de Disciplina es fijarse que los juicios se solventen conforme a la estricta, exacta aplicación de la ley, o en caso de que ésta sea imposible, como casi siempre lo es, conforme al poroso orden público, que es tanto como decir, a la voluntad de quien controle las cámaras, insisto, con este sistema truqueado, artificioso, fraudulento de la sobrerepresentación. Es decir, que tendrás la espada de Damocles encima de ti todo el tiempo para juzgar conforme sea cómodo para el rey. Si no juzgas así, serás primero destituido, después inhabilitado. Si perteneces a la alta Corte de Justicia, como estaba muy descarado meterse con las ministras y los ministros de la Suprema Corte, dice, no te preocupes, no te vamos a destituir ni a inhabilitar. Lo que vamos a hacer es, a la Trump, mandar una solicitud de juicio político, es decir, derivar a la Cámara de Diputados para que lo que te ocurra sea una suerte de impeachment, ¿no? Y ya los diputados sabrán si te condenan o no. Diputados que en su mayoría aprobaron la legislación que tú tendrías que haber aplicado exactamente, aunque fuera imposible aplicar, y que seguramente te destituirán y te inhabilitarán. Es decir, un plan perfectamente bien delineado para politizar las decisiones de nuestro máximo tribunal. Lo mismo ocurriría con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Serán sujetos a juicio político. Los demás, aunque tengan la altísima jerarquía de juezas y jueces de distrito, de magistrados y magistradas de circuito, podrán ser destituidos inmediatamente por este órgano de disciplina, que además también será electo popularmente. En una elección, cabe decir, en donde está prohibida la movilización por parte de fuerzas políticas. Los partidos políticos no pueden intervenir. Pero si en realidad no eres un partido político, sino una fuerza paralela a un partido político, como hay varias, esas sí pueden participar y esas sí pueden hacer campaña. La pregunta, para no seguir diciendo imprudencias en este foro, sería: ¿a quién creen ustedes que les va a ser posible movilizar gente para la elección? ¿A estas estructuras paralelas? Seguramente. ¿A estructuras paralelas todavía peores y mejor organizadas? En nuestro país hay una cosa que está muy bien organizada, a diferencia de todas las demás cosas, y no voy a decir su nombre, porque este es un foro sagrado, pero eso, a lo que me estoy refiriendo, va a tener mucha posibilidad de movilización de candidaturas. Y luego está la otra cuestión de la que se ha hablado menos, que es el órgano de administración judicial. Y con esto termino, aunque tenía muchas más cosas que decir. Bueno, obviamente la carrera judicial estará muy disminuida, el acceso a la justicia ni se diga. Hay una apuesta por el literalismo, que yo ayer me moría de ganas de decirlo en las mesas que ustedes tuvieron con tantísimo éxito. Por ahí alguien lo mencionó como uno de estos absurdos de la propia reforma. Tanto el transitorio 11 de la reforma como el artículo 19 constitucional, que la profesora Mercedes mencionó en el primer día de este Congreso, obliga a una aplicación literal, le llaman interpretación gramatical, en realidad es una aplicación literal de los términos en que esté establecida la ley, tanto la reforma constitucional en materia judicial como la ley en general, particularmente en los supuestos de prisión preventiva oficiosa en el caso del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Bueno, esto es tan absurdo como pretender aplicar literalmente una partícula normativa que dice el fentanilo y otras drogas sintéticas. Aplica literalmente otras drogas sintéticas. A ver si puede, a ver si es tan fácil. La reforma judicial, artículo 11 transitorio, tiene que ser interpretada en sus términos. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquiera que se mueva tantito para beneficiar a alguna candidatura que no sea cómoda al oficialismo será inmediatamente descalificado por
haber violado la apuesta hacia el liberalismo. En el fondo es que la justicia constitucional, como les pongo ahí, les resultaba muy incómoda a los actuales detentadores del poder. Ni qué decir del desmontaje de órganos constitucionales autónomos, mientras nosotros estábamos aquí tan contentos discutiendo todo esto, tan interesante en estos días, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, protección de un derecho fundamental, fue desmontado en una forma por demás grotesca. Si quieren, en algún otro congreso que me invite Juan Antonio, si es que después de esto cabe alguna invitación, hablamos del desmontaje de los órganos constitucionales autónomos, particularmente grave en un régimen hiperpresidencialista como es el nuestro. Y voy terminando con esta cuestión del órgano de administración judicial. El órgano de administración judicial, bueno, con el artículo primero ni les cuento, ¿no? Y con un eufemismo que se llama supremacía constitucional, que en realidad es subordinación de la Constitución al legislador ordinario, se han hecho también todas las cantidades de reformas oprobiosas que ustedes puedan imaginarse, incluso en el texto de una Constitución, que en realidad ya no es Constitución. Bueno, miren todo lo que tenía yo preparado: militarismo, Guardia Nacional, entrega que no extradición de nacionales mexicanos a un gobierno extranjero, como denunció en este mismo foro el ministro en retiro José Ramón Cosío hace algunos días, ¿no? En fin, pero como ya no hay tiempo, quisiera nada más hablarles del órgano de administración. Ahí está. El órgano de administración judicial y sus pares en los tribunales de los estados estará integrado por 5 personas que no serán electas. Aquí sí, el pueblo no tiene por qué elegir, sino que volvemos al sistema mal copiado del sistema español e italiano de los consejos del Poder Judicial. Digo mal copiado porque son pequeños grupos de notables, en este caso serán solamente 5, que serán designados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y en 3 casos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para entonces ya habrá sido electa, ¿no? El régimen, pues, de conformidad con el artículo 100 constitucional, va a elegir a los miembros de este órgano de administración judicial, que tendrá los siguientes órganos auxiliares. Estará encargado de una escuela que ahora será nacional, ya no solamente federal, de formación judicial, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de la Contraloría de todo el Poder Judicial, de la unidad pericial, sin autonomía. Ya nos había obligado la Corte Interamericana, de la cual ayer se dijeron aquí tan malas y tan oprobiosas cosas, pero en esto no había estado tan mal. Ya nos había ordenado que nuestros peritos fueran autónomos, siquiera para tener dictámenes periciales medianamente confiables. Bueno, pues va para atrás, dependen directamente del órgano de administración judicial. Y por primera vez en nuestra historia, esto ni siquiera en 1857, como les decía, por primera vez en nuestra historia, el órgano de administración judicial va a tener injerencia directa sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que el Consejo de la Judicatura Federal, que era este órgano de administración, presidido por la ministra presidenta de la Suprema Corte, solamente tenía injerencia sobre la administración del resto del Poder Judicial, no sobre el máximo tribunal. Ahora, todo lo que se decida en la Suprema Corte de Justicia, esto no es reforma constitucional, sino reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que realizó esta misma Cámara de Diputados con la sobrerepresentación espuria a la que ya me he referido. La Ley Orgánica establece que todo aquello que tenga que ver con la administración, cualquier contratación, incluidos, como se dice en España, de los letrados al servicio de la ponencia de los ministros, es decir, de lo que aquí llamamos los secretarios de estudio y cuenta, sus contrataciones tendrán que ser aprobadas por el órgano de administración. Entonces, ya se imaginarán ustedes quiénes van a poder llegar a servir en las ponencias de las ministras y los ministros de la futura Suprema Corte. Y lo mismo pasa con el Tribunal Electoral. Antes había una comisión, o hay todavía hoy una comisión de administración del Consejo de la Judicatura Federal,
para no intervenir directamente sobre el Tribunal Electoral. Ahora la comisión desaparece y lo que habrá será una intervención directa por el órgano de administración en la vida gerencial, administrativa y por supuesto financiera y presupuestal del Tribunal Electoral. No quiero hacerle a la pitoniza, pero ya se imaginarán quién ganará las próximas elecciones en el país. Y en México, por próximas elecciones, pues hay que imaginarse 70 u 80 años de elecciones, ¿eh? No crean que estoy hablando de las de dentro de 3 años, ¿no? Aquí la long durée de Rodel, pues es de veras long, ¿no? La unidad de administración del Tribunal de Disciplina Judicial, también estos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial estarán bajo la égida administrativa directa del órgano de administración, y el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Lo que quiero decirles es que en realidad el poder, la real capacidad de decisión estará en este órgano de administración judicial, que no será electo popularmente. Y ya no entendí. No que el voto popular todo lo puede y todo lo inmacula. No que lo que necesitamos para acabar la corrupción, con la corrupción es órganos electos. Pues no, en lo que tiene que ver con la administración, es decir, con centralizar el control, ese principio no parece operar. Ha dicho la Presidenta de la República que somos ahora, porque vamos a elegir a nuestros jueces, el país más democrático del mundo. No quiero contradecir. Por último, el Tribunal de Disciplina Judicial, esta prefectura de escuela secundaria, el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener, según la ley orgánica, facultades que van más allá de lo que establece la Constitución. No contento con una reforma espuria, indebida a la Constitución, además reformas la ley secundaria inconstitucionalmente. Sensacional, ¿no? Una unidad de investigación de responsabilidad administrativa y otra de evaluación perenne del desempeño judicial. La Constitución nos dice, oye, al principio de tu mandato, pues, vas a tener un juicio de visitación, como se decía en la Nueva España, ¿no? Vas a tener un juicio de residencia y vamos a ver qué tal lo hiciste. Y ya luego te dejo de molestar hasta que te toque la reelección. Bueno, pues en la ley orgánica dice, no, nada de que te dejo de molestar, va a haber una evaluación de tu desempeño todo el tiempo, incluso de manera sorpresiva puedo llegar y generar una auditoría sobre tu juzgado. Y si no me parece que estás cumpliendo con el literalismo al que ya me he referido, pues venga, las sanciones del caso. El Tribunal de Disciplina Judicial, en mi concepto, lejos de ser garante de la honestidad y la probidad en el desempeño y ejercicio de la función jurisdiccional, será un mecanismo para el control de juzgadores. Y las facultades que tendrá terminarán revisando el fondo de las resoluciones. La casación y el recurso último estará en este Tribunal de Disciplina Judicial. No abiertamente, por supuesto, pero los abogados del país que tengan acceso a las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial evidentemente podrán influir en el fondo incluso de sentencias del más alto tribunal. ¿Por qué? Porque, oye, ¿ya viste lo que quiere resolver tal ministra de la Corte? Ayúdame, ¿no? Dile que no consideramos adecuado y seré muy incómodo un juicio político, ¿no? Ayúdame a que resuelva así. En México no hay colegiación obligatoria, por lo tanto tampoco hay un control adecuado de la ética de los abogados, ¿no? Por lo tanto, hay un enorme poder para los grandes despachos. Los grandes despachos en nuestro país tienen una capacidad de cooptación por la vía financiera y económica que no pueden ustedes imaginarse, verdaderamente de vergüenza. Creemos entonces que no va a impactar en la independencia judicial un órgano de amiguetes del régimen como va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial, perdónenme, pero como dice el Papa Francisco, a veces ser optimista implica no tener absolutamente la menor idea de las cosas. Y para mí es el octavo pecado capital del mundo. Este tribunal, pues, se le ha llamado el Santo Oficio de la Inquisición. Platicábamos por la mañana con Juan Antonio de esa laicidad a la mexicana tan jacobina y tan simpática que tenemos, ¿no? Todo aquí es la Inquisición. Bueno, yo soy profesor de Historia del Derecho, como creo haber mencionado.
Créanme que el Santo Oficio de la Inquisición tenía muchos más límites que los que va a tener el Tribunal de Disciplina Judicial. En realidad, como genialmente nos explicó Andrés Roble, se trata de un comité de salud pública. Va a ser el ciudadano Condorcet y el ciudadano Marat y el ciudadano Robespierre el que diga: tú no juzgaste como debías, tú violaste los principios, ya no de la revolución sino de la transformación, tú ya acabaste de estar en tu función judicial. Y esto, bueno, la Revolución Francesa no terminó tan mal, nada más que se tardó como 150 años en arreglarse, ¿verdad? Así es que, insisto, en que no nos llamemos a triunfalismos equivocados. Bueno, pues no terminé de decir todo, pero me parece que estoy suficientemente claro y les ruego que perdonen mis exabruptos. Muchísimas gracias. Y todos son plenos. Y has subido el ánimo de algunos, de un poquito de esperanza queda sin duda gracias a tú. Bueno, ese es turno de mi querido amigo y colega, igualmente Adrián Rentería, mexicano-italiano. Vamos a ver cómo se ve así desde media distancia. Muchas gracias, Juan Antonio, por la oportunidad de expresar algunas observaciones sobre este apasionante tema de la independencia judicial. Bien, yo plantearé además una observación que tiene como objeto las palabras de la magistrada Sol Castañeda, en la que me parece percibir una idea de la impartición de justicia en México antes y después de la reforma, una condición, yo diría, idéntica, es decir, una condición ideal donde no hay ningún tipo de problemas. En primer lugar, digamos, el origen de esta consideración tiene su razón de ser en la misma definición que propuso inicialmente de la independencia judicial como un derecho humano. Yo me preguntaría, ¿un derecho humano, si lo consideramos de esta manera, de quién? ¿De los jueces? ¿De los ciudadanos? Entonces aquí me surgen muchas dudas que precisamente me permiten llegar a esa digamos, observación crítica de esta percepción feliz de la impartición de justicia en México antes y después de la reforma. Yo creo que en realidad el panorama que ha presentado mi buen amigo Rafa Estrada nos permite llegar a una consideración diferente que yo comparto. Es decir, ya antes de esta reforma, yo creo que hay buenas razones para afirmar lo contrario de una condición feliz de la impartición de justicia. Yo diría que serias dificultades acerca de la independencia judicial existían antes y que se han agravado sucesivamente en razón de esta reforma reciente de la justicia. Lo que también afirmaba Rafa Estrada acerca de los procedimientos a través de los cuales se produjo la reforma, y quizá también lo mencionó marginalmente, los mecanismos de elección de los representantes y de atribución de escaños en el Congreso, yo creo que nos ponen la urgencia quienes trabajan temas de derecho electoral en México a que nos ocupemos de estos aspectos, porque tengo esta impresión, quizá me equivoque, dado que no resido habitualmente en el país, pero tengo la impresión de que muchos de los estudiosos de derecho electoral en México se dedican a, digamos, reconstruir la historia
del nacimiento del Tribunal Electoral, su transformación, cómo se ha ido componiendo en el curso del tiempo y estudiando temas que personalmente considero marginales, pero sin ocuparse precisamente de las cuestiones que Rafa Estrada ha mencionado: la vocación mayoritaria, el sistema mixto, sobre representación, etcétera, etcétera, que se toma casi como si fuera un diseño divino que nos cayó del cielo y que tenemos que tenerlo de esta manera, sin ponerlo nunca en discusión. Bien, dicho esto, entonces yo diría la condición de independencia de los jueces. Voy a referirme a una observación de un periodista italiano de hace algunos decenios, que refiriéndose a un momento de crisis en la sociedad italiana, dijo más o menos estas palabras. Dijo: la condición de esta situación es grave, pero no es seria. Yo creo que efectivamente la condición de la impartición de justicia en México era grave antes, es gravísima ahora, pero no es seria, porque esta reforma judicial considero que carece de razones para que podamos considerarlo como una razón seria, como una reforma seria, una reforma argumentada, pensada con las finalidades que formalmente se expresaban, es decir, para mejorar un sistema de impartición de justicia que adolecía de muchas dificultades. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de independencia judicial en México, yo creo que también aquí tenemos un serio problema de percepción acerca de quiénes son los sujetos de los que predicamos que sean independientes y autónomos. Es decir, consideramos únicamente, quizá porque naturalmente hay razones también por la forma en la que está organizada la Administración de Justicia en México, pensamos exclusivamente a los juzgadores. Pero generalmente descuidamos un aspecto que para mí es primordial, que es la parte de la procuración de justicia. Nos queda claro efectivamente que en esta reforma que toca los cambios fundamentales de la impartición de justicia federal y local, deja intacto el sistema de procuración de justicia local y federal. Y no creo que sea algo nuevo esto que les digo, es decir, una parte fundamental inicial en el proceso de impartición de justicia tiene su origen en la procuración de justicia. Entonces, ponemos el problema de la independencia de los jueces únicamente pensando en los jueces y quizá en la mente de muchos de nosotros solamente en la independencia de los jueces de las altas cortes, sin tomar en consideración la jurisdicción ordinaria. Yo creo que aquí también tenemos un problema que habría que ampliar para tomar en consideración este aspecto que amplía nuestro universo de reflexión. De esta manera yo creo que podríamos aportar desde la academia, desde nuestra posición como profesores, en el caso como profesor de filosofía del derecho, si bien no en México, algunas observaciones que me parecen oportunas retomar, porque lo que se puede observar, y aquí los colegas españoles quizá también lo puedan confirmar, es que existe en Europa, como en otras partes del mundo, algo que alguien metafóricamente llamado como una internacional de derechas que está combatiendo contra toda forma de control para asegurarse una centralización del poder político sin que existan, como tradicionalmente entendemos en un Estado democrático constitucional de derecho, pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado. Entonces es una tendencia que la observamos en España, una tendencia que observo yo personalmente en Italia, donde jueces y ministerios públicos pertenecen a la magistratura, a la
que se accede a través de un concurso público de oposición, y quien logra obtener un puesto no sabe si va a ser el Ministerio Público o juez. Bien, lo que les quiero decir es que el actual gobierno de derechas de Italia está proponiendo, por un lado, lo que ellos llaman la separación de carreras, ¿sí? Desligar la Procuración de Justicia del Poder Judicial para colocarlo, como les lo he dicho, temiendo que esto pueda ser la intención del gobierno de derecha, es decir, colocarlo en la esfera de influencia del poder ejecutivo, para de esa forma, digamos, ejercer una forma de control cuando la Procuración de Justicia y obviamente también la impartición de justicia funciona efectivamente como una forma de control hacia la actividad del poder ejecutivo y del poder legislativo, por problemas naturalmente de corrupción, de uso de los beneficios, etcétera. Entonces, hay esta tendencia, yo creo que generalizada, que nos permite ver con mucha preocupación lo que está pasando específicamente en este país que también es mío. Entonces yo regresaría a tratar de proponer con mucha timidez quizá, una definición de independencia judicial que comprenda la Procuración de Justicia y naturalmente la impartición de justicia, pero vista de esta manera. Naturalmente para muchos de ustedes no es nada nuevo lo que estoy por decir. Yo creo que la independencia judicial, entendida como he apenas dicho, comporta una enorme forma de responsabilidad para los sujetos de que se predica que son independientes o que deben ser independientes. Porque la función que desempeña en una sociedad democrática no puede ser otra sino la de colocarse como una esfera de control de toda forma de poder político, pero también económico, para mantener de alguna manera una sociedad democrática, permítame que lo diga de esta manera, unida, cohesa. ¿Y cómo se puede ser independiente? Pues, naturalmente existen la Constitución, las leyes ordinarias que pueden determinar de qué manera se accede a un puesto como el de juzgador o como el de Ministerio Público. Entonces yo diría que es un requisito primario y fundamental que puede generar o no condiciones para que el funcionario pueda trabajar en condiciones de una cierta independencia. Otras condiciones cuáles pueden ser también, y estas también dependen de cómo el legislador organiza la administración de justicia en términos generales. La inmovilidad del puesto, la seguridad del puesto, ¿sí? La ascensión en la carrera. Sin estos requisitos que yo diría formales y que tienen que ver con esa idea que se ha manejado por otros estudiosos que respeto, es decir, una idea de independencia judicial externa, exterior, que tiene que ver con las influencias ajenas a su persona, con la estructura judicial, jurisdiccional, de procuración de justicia, en su relación como juzgador o Ministerio Público con los poderes económicos en la sociedad. Yo creo que es relevantísimo que un legislador, no creo que este ha sido, por desgracia, el caso del legislador mexicano, pueda pensar precisamente que la independencia judicial, vista de esta manera, puede constituirse como una forma de control, sí, para la misma política y para el Poder Ejecutivo y para el Poder Judicial, pero puede consistir en una contribución importantísima en una sociedad democrática decente, en la que no se permite la privatización
los unos con los otros, ni del Estado a sus propios ciudadanos. Esto quizás se puede lograr, la independencia judicial externa, considerada de esta manera, mediante las leyes. Pero todos sabemos que el derecho es una manifestación, me refiero a Kelsen, una manifestación del Solen, del deber ser, que puede que la realidad no alcance las finalidades que persigue. Esto es bastante evidente. Entonces, yo creo que, consideradas así las cosas, existe el otro lado, el otro espacio de la independencia judicial. ¿Y cuál es? Es la independencia interior. La independencia interior, esa que no depende exclusivamente de los resultados que se pueden alcanzar mediante las normas que regulan las relaciones con los poderes superiores, la jerarquía, la ordenación de la justicia, los poderes económicos del banco, del mercado, etcétera, etcétera, el narcotráfico, para hablar del caso mexicano y cosas así. Entonces, la independencia judicial interna es aquella, en mi opinión, es la más difícil. Es la más difícil porque es aquella que tiene que ver con el hecho de que el juzgador y el Ministerio Público se despojen a sí mismo de toda aspiración de quedar bien con alguien, con su jefe, con la sociedad, con su elector, hablando de la reforma judicial en México, que se despojen de todas sus preferencias personales, de todos sus prejuicios, de todas sus antipatías, de sus simpatías. Naturalmente que esto no es sencillo, porque todos, también juzgadores de ministerios públicos o como nosotros, tenemos nuestras propias simpatías, nuestros propios prejuicios. Hacer a menos de ellos cuando nos encontramos, como se encuentran juzgadores y ministerios públicos, en esa condición de tener en sus manos la vida de las personas. Naturalmente no es algo tan sencillo para que podamos pensar que pueden abstraerse completamente y poder emitir una sentencia de manera del todo imparcial, como mencionaba la magistrada Castellino. Entonces, ¿cómo lograr esta parte que para mí es quizá fundamental, sin descuidar la parte externa? Naturalmente, digamos, poniendo énfasis en la formación de los futuros abogados, poniendo atención en las reglas que determinan el acceso a la carrera, que personalmente considero no pasa necesariamente, considero más bien que es un error craso pensar que esto se puede lograr a través del método electivo. ¿Por qué? Porque simplemente discutiendo con algunos viejos amigos de Chihuahua, con quienes en juventud compartimos algunos ideales políticos de izquierdas que ahora sostienen con la espada la reforma judicial, sosteniendo que ahora sí los jueces van a decidir en favor del pueblo. La respuesta que ayuda a que rompamos casi nuestra amistad es decir, pero dime tú, ¿cuál pueblo? Cuando el pueblo no es una unidad política. En México tal vez pueblo Carlos Slim, como es el pueblo, el indígena de Chiapas o de Oaxaca. Entonces, ¿a cuál pueblo? ¿A cuál pueblo crees que el juez electo por el pueblo, en las condiciones que mencionaba Rafa, que no aseguran absolutamente una participación democrática que confiera legitimidad democrática a la justicia, que además no necesita, porque la legitimación de la justicia no pasa por la legitimación democrática con el voto popular, pasa a través de su ejercicio concreto, podríamos decir, del hecho de que argumente sus sentencias de tal forma que puedan ser
comprensibles, inclusive no solo para los expertos, sino también para la misma sociedad. Entonces, pensar que una elección puede ser el mejor modo para asegurar la independencia de los jueces es absolutamente una percepción del todo errónea, del todo ilusoria de cómo se piensa que en México los problemas ancestrales que tenemos como sociedad mexicana puedan resolverse con este modo de impartir justicia. Entonces, la pregunta que le dio el nombre a esta mesa: ¿está en riesgo la independencia judicial de México? Yo creo que la respuesta no puede ser más que afirmativa. Estaba en riesgo antes por la tendencia, quizá menos manifiesta, del poder político a ampliar el espacio del ejercicio del poder para eliminar, para limitar la injerencia de toda forma de control. No es más ahora el riesgo, no es más ahora en una circunstancia en la que, como hemos visto con las palabras de Rafa Estrada, se crean las condiciones para que los juzgadores, se refería solamente a los jueces, de hecho su ejercicio, su puesto, esté en manos de un consejo, vamos a decirlo de esta manera, de disciplina judicial que tiene en sus manos los destinos de quien no se apega a esa ilusoria idea de que la ley se puede interpretar de manera literal y con esa prohibición de interpretar el derecho. Voy a concluir, como ustedes pueden ver, yo soy muy breve en este sentido, solamente citando que esta idea de la interpretación literal y de prohibir la interpretación del derecho tampoco es nueva. En Italia hace algunos años, durante uno de los gobiernos terribles pero también ridículos de Silvio Berlusconi, el ministro de Justicia era un ingeniero, y ya se ponía también ahí el problema de la injerencia, decían ellos, de los jueces en la actividad de la política. Se le ocurrió proponer una nueva reforma de la justicia para prohibir la interpretación del derecho, para de esta manera limitar las atribuciones, sobre todo de los ministerios públicos, hacia quienes hay una excesiva desconfianza por parte de los poderes políticos. ¿Por qué? Porque simplemente los ministerios públicos, cuando reciben alguna demanda dirigida hacia algún personaje público, tienen la obligación de registrarla y después avisarles que han recibido una demanda, pero ellos lo consideran como si fuera ya un aviso de investigación, ¿sí? Y naturalmente dicen, lo que pasa es que los ministerios públicos que se equivocan, hay error judicial porque los ministerios públicos inician una investigación, el juez de control crean el proceso y después en muchos casos los imputados vienen absueltos. Hay un error, entonces hay que limitar el ejercicio de la procuración de justicia, y desde ahí la reforma de la que les hablaba también. Bien, entonces para dejar algún espacio a las preguntas, yo terminaría aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, querido Adrián. Es mi turno y creo que puedo ser breve y espero que no ser claro. Yo les quiero compartir un pequeño esquema que en realidad debería proyectar ahí, pero no lo hice a tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede organizar congresos y preparar presentaciones al mismo tiempo. En primer lugar, un matiz. Si esto fuéramos días para dedicarle a la cuestión de la independencia judicial, habría que comenzar por definirla, definir ese concepto y delimitarlo frente a otros cercanos. Voy a dar por supuesto un cierto concepto, lo que ahora voy a expresar, que es una acción, digamos, amplia, no del todo clara, de la independencia judicial, pero el concepto más próximo puede ser el de imparcialidad de los jueces. Tienen una hipótesis de fondo, es que los jueces, cuanto
menos independientes son, más difícil se les hace fallar de un modo imparcial. La independencia no es algo así como una virtud extraña que deba adornar a los jueces por mor de alguna simetría de los conceptos, sino que la independencia es una condición para la imparcialidad y con ello una condición también para la confianza que la ciudadanía debe procesar, debe tener en esos jueces, porque, y eso, permítame, es una idea que también late en lo que rápidamente le quiero expresar. Si cuando la ciudadanía no tiene confianza en los jueces, la ciudadanía busca sistemas alternativos de solución de conflictos. Y en ciertos lugares los sistemas alternativos de solución de conflictos, discúlpeme, no son propiamente la mediación, la conciliación y el arbitraje, sino que son sistemas meta-alternativos. Y no debo decir más, pero ustedes ya me conocen. Cuando lo alternativo al derecho formal, digamos, no es el acuerdo, volvemos al estado de naturaleza y a la violencia originaria. Y por eso la idea de independencia judicial se liga, y de imparcialidad se liga también con la confianza. Y por eso la crisis es más que un posible, es más que una crisis de las estructuras de un determinado modelo de Estado. Es la crisis de un modelo civilizatorio y lo que nos amenaza es el regreso a la fuerza pura y dura que ejercerán quienes la puedan pagar. Y por eso la desigualdad en nuestra naturaleza es la desigualdad de armas. Lo de las armas lo pueden tomar en sentido figurado o literal. Bueno, entonces yo diría, este es mi sencillo esquemita. La independencia judicial, en este sentido un tanto amplio, depende de tres tipos de condiciones. Condiciones personales, condiciones jurídicas y condiciones sociales. Condiciones, por tanto, de tres clases. Las condiciones personales, hablo de las condiciones personales del que juzga, del juzgador, del juez. Las condiciones personales podemos sintetizarlas de esta manera bien simple. El juez es independiente cuando nada debe, cuando nada teme y cuando nada necesita. Por tanto, hablamos de las condiciones, el espacio, la situación en la que el juez debe desempeñarse para no sentirse personalmente dependiente y por tanto proclive por razones humanamente comprensibles a inclinar la balanza de la justicia o a destaparle un ojo a la diosa para no molestar con su sentencia aquel con el que está en deuda, aquel al que teme o aquel que necesita. Esto es bien obvio, por tanto no tendría mucho sentido que me extendiera yo en demasía en esta cuestión. ¿A quién no debe el juez, o quién no debe el juez estar en deuda para que podamos confiar en él porque es independiente y de resultas imparcial? El juez no debe estar en deuda con quien lo selecciona, no debe estar en deuda con quien lo elige, no debe estar en deuda con quien lo patrocina. Y seamos sinceros, no venimos del mejor de los mundos posibles en ningún país en ese sentido. ¿No? Los sistemas de selección y de promoción de los jueces, yo diría que no son exactamente puros en ninguno de los países, en España tampoco, particularmente los de promoción. Y las deudas que a veces se generan así, y que el ciudadano en el fondo de Twitter sabe que de vez en cuando en los temas más importantes se pagan. Eso ya lo conocemos, pero es posible que en algún contexto se incremente. Lo segundo decíamos, deber y temer. Bueno, el juez es independiente cuando no teme nada de nadie. Entonces, ¿de quién puede estar temeroso un juez? Obvio, en primer lugar, de que lo pueda sancionar. Yo no necesito repetir aquí lo que mis compañeros de mesa con tantísima claridad y rotundidad han señalado. Tampoco es una invención nueva. Hay países en Latinoamérica que no son México,
donde se ha hecho un uso abusivo no solo del derecho disciplinario judicial, sino de la propia idea de prevaricación o prevaricar. Se han utilizado las normas sancionatorias, no necesarias, de los jueces, se ha hecho un uso desmesurado para mantenerlos sometidos, domesticados, dóciles, serviles, y esto no sucede, por tanto, porque haya una mala fe, una mala disposición personal de los jueces, sino por estas condiciones del sistema que los hace sentirse personalmente amenazados. Mira, yo tengo amistad con que tuvo altos cargos, las mismas responsabilidades, como magistrado, por lo que se estoy diciendo, altísimas responsabilidades en alguna organización mundial de jueces, y recuerdo cuando ese querido amigo pues peregrinaba por distintos países buscando apoyo económico para jueces húngaros, polacos y turcos que habían sido removidos de pronto, habían perdido su carrera, habían perdido su profesión y se habían quedado sin medios para alimentar a sus hijos. Bueno, cuando un juez vive ahí y sabe que si quiere seguir pagando la hipoteca o mandando a la escuela a sus hijos, etcétera, etcétera, tiene que ser condescendiente con el poder que los puede expulsar, evidentemente la independencia judicial se esfuma. Y otra obviedad comento ahora. Eso apenas se va a notar en un litigio entre dos particulares por la propiedad de una finquita o por el pago de un arrendamiento, porque eso el sistema es completamente diferente. Lo que sucede cuando la independencia judicial por este tipo de razones hace mutis por el foro es que un ciudadano no vuelva a ganar un pleito al Estado en lo que al Estado le importe. El problema no es horizontal. Usted va a poder seguir litigando con su vecino sobre la propiedad de la cabra y el cabrito, claro que sí, pero a usted no se le ocurra litigar con el gobernador o denunciar al policía o pedirle o ejercitar la responsabilidad patrimonial del Estado en un asunto que para el Estado pueda en verdad representar una carga. Y entonces decimos, condición personal es que nada deba, que nada tema y que nada necesite. Bueno, aquí hay una bonita discusión de siempre en Latinoamérica sobre lo que los jueces ganan. Los jueces españoles viven absolutamente maravillados de cómo son las remuneraciones de muchos jueces en Latinoamérica, en todos los países, en México, cómo son o cómo eran, yo no sé. Bueno, esto siempre se ha justificado y yo no lo discuto como que es una forma de fomentar la independencia. El que gana bastante no necesita vender ni el cuerpo ni el alma y por tanto puede ejercer su oficio en las mejores condiciones. Bueno, yo estaba pensando que no tengo información sobre cuáles son los proyectos de remuneración y tratamiento económico de los jueces en México, pero no me sorprendería, y esto es el atrevimiento de un desinformado, no me sorprendería que también comenzaran pronto los chantajes económicos, si es que no han empezado ya, porque es otra manera excelente de mantener sometida a una persona la amenaza de la pobreza o de la necesidad. Entonces, un juez no puede vivir necesitado de medios económicos para su propia subsistencia o de medios materiales para su propio trabajo. Yo a veces me pregunto de mi propio país, ¿por qué cuando se hacen inversiones tan cuantiosas en servicios públicos a veces dudosamente rentables para el pueblo, por qué no se invierte más en la justicia, en sus medios, en la oficina judicial, en los edificios y lugares donde la justicia se imparte? Y cada día tiendo más a pensar que es muy bueno mantener de nuevo a los profesores de la justicia así limitaditos de medios, porque de esa manera podemos sancionarlos cuando no tienen lo suficiente, podemos de pronto nombrarles un juez sustituto que supuestamente los apoye, pero que sea más de nuestra cuerda o de nuestro agrado, etcétera, etcétera. Entonces, esas son condiciones personales, creo que es muy claro. Después están las condiciones jurídicas.
podría tratar de demorarme en algo, por lo que me voy a entender que, bueno, hablamos de las normas que regulan en el sentido más amplio el ejercicio de la función judicial, de las normas disciplinarias que antes decíamos, de las puras normas procesales, etc. Pero no voy por ahí, que a veces donde se debería plantear este asunto, sino a algo mucho más abstracto y más rápido. Mire, yo creo profundamente que el modelo constitucional, el modelo de Estado de Derecho constitucional que nos habíamos dado, que el espíritu, de esta manera se puede expresar de nuestras constituciones, plantea esto, se formula como una especie de lema. El juez tiene que aplicar un derecho que no es suyo, un derecho que es de todos. El juez no es el propietario del derecho, porque si el juez es el propietario del derecho, no vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de los jueces. Concepto este que ya estaba en un libro de René Marchik de los años 60, ¿no? De normas austriacos, ¿no? Y no es algo que yo me invente. Entonces, el juez vive, digamos, tiene un oficio que consiste en aplicar un derecho que no es suyo y que se complementa con una discrecionalidad que sí sale de su conciencia. El derecho es el pueblo, y algo significa la soberanía popular. El derecho se legitima democráticamente, y cuanto más creemos en esa legitimación democrática del derecho, en este modelo constitucional de Estado, más expropiamos al juez de la propiedad de sentirse dueño de lo jurídico. Pero el derecho es imperfecto, es algo del primer semestre de cualquier carrera. El derecho es imperfecto porque tiene lagunas, porque tiene antinomias, tiene incoherencias y sobre todo porque se expresa en un lenguaje que hace inexorable la interpretación. Me tienta mucho hacer un paréntesis sobre el asunto de la prohibición de interpretar, que nos mueva en la historia del derecho, como saben los colegas y historiadores que aquí me acompañan, pero yo voy a trivializar esto como una anécdota. Miren, cuando en agosto pasado fui invitado por la ministra Batres a dictar esa famosa charla en la Suprema Corte, en la reunión que antes tuvimos, ella me dijo, yo le pido, ella que fue muy amable conmigo, por supuesto, eso es rigurosamente así. Ella me dijo, yo le tengo que hacer una petición, que es que no mencione en su exposición la reforma judicial que está en marcha. Y yo le dije, palabra de honor, que no le voy a mencionar, y no la mencioné. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de la anécdota y casi del chiste. Que uno puede aplicar la norma jugando con ella de múltiples maneras y haciéndola producir los más variados resultados, como en la transición del siglo XIX al XX, cuando entran en crisis aquellos planteamientos que podríamos llamar paleopositivistas, ¿no? Hay autores que en Francia y en Alemania explican hasta la saciedad que no es posible la aplicación literal en el sentido de automática, en el sentido de uniforme de las normas jurídicas, y que esto es lo que revelan aquellos autores en otros críticos en otros países, y que el pretender una aplicación del derecho que no encierre ningún elemento de discrecionalidad es una forma de descubrir el bulto, es una forma en que los jueces se liberan, o los jueces nos liberamos de la responsabilidad por sus decisiones en la medida en que esas decisiones tienen una parte que es suya, porque qué decir tiene. Es el juez que elige entre las interpretaciones posibles de la norma, no hay un juez estrictamente literalista, el juez es el que decide si debe valorarse la prueba de una manera o de otra, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una combinación maravillosa, espectacular, llamativa, interesantísima en la práctica judicial del derecho entre lo que el juez utiliza sin poder apropiárselo y lo que el juez agrega
de su propia cosecha, desde su conciencia, desde su real saber y entender, desde su manera de ver las cosas, que después le vamos a pedir que motive. Y ahí es donde sigo pensando que hay una responsabilidad no querida de la teoría, de una cierta teoría del derecho predominante, porque habíamos dado, lo que expresar la española, se había dado la vuelta a la tortilla. Se había fomentado un activismo judicial que había llevado a los jueces a pensar que en realidad eran, en España diríamos los dueños del cotarro, que eran los propietarios de la finca, que eran los reyes de la hacienda, que eran los monarcas del imperio del derecho. Y ahí sí que, y vuelvo a usar la misma palabra, hubo una creciente expropiación. Los jueces manejaban el derecho como si fuera suyo, pero después a la hora de motivar las decisiones utilizaban estrategias argumentativas que pretendidamente los exoneraban de responsabilidad. Y decían, no, la norma la derrotamos, pero no he sido yo, salió de la ponderación. Antes salía de la subsunción. Oiga, y salía automático. Ahora sale automático de la decisión según ese bonito embrollo de la única decisión correcta. Entonces, un juez independiente, y retomo la idea, un juez independiente es aquel que no se independiza del derecho que lo vincula y que además en un Estado democrático de derecho es el derecho legítimo, no se desvincula de ese derecho que lo ata, que lo obliga, pero asume y defiende su responsabilidad en la parte en la que él necesariamente completa ese derecho. Entonces, hay una síntesis maravillosa entre el derecho de todos y la moral personal del juez. Mientras que ahora, de nuevo se quiere, y por otra una vía nueva, que el derecho no sea de todos, sino de determinadas mayorías políticas, y que el juez no tenga una moral personal o no pueda responsabilizarse del elemento discrecional de sus decisiones, sobre pretexto de que el derecho obliga a una única respuesta correcta, que miren cómo ha ido la evolución. Ahora ya no va a ser la única respuesta moralmente correcta a la twerking, sino que va a ser la única respuesta jurídicamente correcta al más viejo y rancio estilo de la escuela de la exégesis. Retrocedemos a velocidades supersónicas. Y tercera, y voy a acabar, decía, condiciones personales, condiciones jurídicas y condiciones sociales. Una condición social que yo creo que es crucial y para la independencia que se ha destruido es el prestigio de un juez. Piensen, si tuviéramos sociología del derecho, que no tenemos, si tuviéramos ciencias sociales, estudiando lo jurídico, que no las hay, habría muchísimas tesis doctorales en este momento, no sobre inteligencia artificial y derecho, que hay aproximadamente en este momento 8.000 millones de tesis doctorales en el mundo sobre ello, algunas van a ser muy buenas, sino que estaríamos estudiando cómo fue que desapareció el prestigio de los jueces. Cómo fue que pasaron de ser reverenciados, honrados, tenidos por semidioses quizás en exceso, a ser considerados ahora de trigo, lo más bajo en la escala social y moral. Y yo creo, hipótesis para esas investigaciones, esto ha sido el resultado de una estrategia política indudable. Vayan viendo país a país quién se ha dedicado a decir que los jueces están vendidos, que los jueces son todos hijos de ricos, que los jueces pertenecen a una élite social millonaria, que los jueces son todos ultraconservadores, que los jueces no entienden el derecho, que los jueces no conciben la democracia. ¿Quiénes han sido? Los populistas de izquierdas y los populistas de derecha, seguidos por lo que literalmente han sido rebaños de académicos. Definición de académico: oveja que sigue a un líder político y que no lo va a criticar nunca, aunque extermine judíos. Les acabo de definir al académico contemporáneo: un sectario.
Pero el político activo y el académico pasivo han conseguido destruir el prestigio social de la judicatura. Y una vez que hemos destruido su prestigio, justificamos que hay que elegirlos de otra manera y que hay que ponerlos a trabajar de otra forma. Y la consecuencia, lo que entre todos hemos hecho, es que hemos politizado del modo más cruel y del modo más triste, hemos politizado el ejercicio de la judicatura. Hemos convencido a nuestras sociedades, sin que hayan movido ni un dedo los académicos, o casi ninguno de ellos, hemos convencido a nuestras sociedades de que el juez no tiene que aplicar la legalidad de un Estado que se llama de derecho, sino que tiene que complacer al Führer, al líder, que por lo demás, y si quieren comienzo por mi país, tiene una irrefrenable tendencia ese líder a ser analfabeto, narcisista y deficiente mental. Entonces, pues las condiciones sociales, ¿cuáles son? Las condiciones sociales es que el pueblo odia a los que constitucionalmente están puestos ahí para garantizar sus derechos. Y tenemos a pueblos suicidados. Tenemos a pueblos votando para que sean del mismo partido los magistrados del Tribunal Constitucional, para que los tribunales de cuentas no controlen las cuentas, etc. Y no tengo por qué seguir con eso que está en la mente de todos. La reforma judicial mexicana. Bueno, yo creo que la salga bien. Yo sé que hay candidatos que son muy buenas personas y que tienen buenas intenciones. Yo estoy dispuesto a volver a creer en los milagros. Estoy dispuesto a volver a misa. Yo hago lo que sea por el bien de este país al que tanto quiero, pero mucho me temo que la situación de los jueces y juezas en toda la escala judicial de este maravilloso país va a ser la siguiente. Se van a estar preguntando qué deben a quien los eligió, qué pueden temer de quien los controla y cómo van a recuperar el prestigio que ya tienen, que ya no tienen. Si a esos tres dilemas, a esas tres cuestiones dramáticas pueden sobreponerse, yo, se lo vuelvo a prometer, vuelvo a misa. Muchas gracias.